Hola hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga mucho. Estamos aquí de nuevo eh, a punto de tomar un devocional más el día de hoy. Recuerden que esta es nuestra serie 31 días cultivando tu corazón hacia el evangelismo. Y hermanos, pues ya estamos en el día número 8 de diciembre y bueno, también correspondiente a el, el devocional número 8 o el devocional número 8 de nuestra serie. Y precisamente el devocional del día de hoy se llama Prepárese, alístese. Y precisamente vamos a hablar, el día de ayer el hermano Edwin hablaba acerca de oportunidades. Tenemos que orar por oportunidades para presentar el evangelio. Pero también, hermanos, tenemos que estar preparados y listos para presentar el evangelio. Tenemos que presentar el evangelio de una manera clara y sencilla. Hemos visto tanto el devocional y en la clase de ayer que el evangelio es el mejor mensaje de la historia. Por ende, por ser el mejor y el más importante mensaje de la historia, tiene que ser un mensaje claro. Tiene que ser un mensaje que nosotros podemos transmitir consistentemente. Entonces, bueno, parte de eso, hermanos, no es como que generarlo de la noche a la mañana, pero sí es necesario prepararnos y alistarnos. Y para prepararnos y alistarnos, quiero leerles la lectura del día de hoy. Está basada en Hechos, el capítulo 14 y el primer versículo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Aquí, hermanos, aquí, hermanos, lo que podemos rescatar de este versículo, realmente no es necesario leer todo un capítulo para encontrar grandes verdades bíblicas. Aquí encontramos una gran verdad bíblica en tan solamente un versículo. Y déjame platicarte lo siguiente. Este mensaje tiene algo muy importante y algo muy característico de entre sí. Tiene algo que lo destaca. Y déjame decirte algo. Aquí, bueno, pues tenemos dos personajes, Pablo y Bernabé, estos dos grandes hombres que iban predicando el evangelio de aquí para allá, prácticamente eran muy juntos, Pablo y Bernabé. Pero aquí lo que quiero, vean, con Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos. Vean que el estilo de vida de Pablo y Bernabé, es decir, la manera en la que ellos se relacionaban o algo que ya era costumbre en ellos o algo que ellos ya hacían con tanta frecuencia era entrar en las sinagogas y predicar el evangelio, predicar el mensaje de Jesucristo que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y ese mensaje era el mensaje que Pablo y Bernabé fueron y compartieron en las diferentes sinagogas. Y aquí lo poderoso, podemos ver cómo Dios ocupó poderosamente a estos hombres, es que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos, es decir, creyeron judíos o personas de judíos, ¿sí? Creyeron judíos precisamente, les predicaron a Cristo muerto y Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y en cuanto les predicaron cuando les predicaron eso, estos judíos que hicieron, vieron a Cristo como el Mesías. Y los griegos lo conocieron. Entonces, vean que aquí la importancia es cómo creyó una multitud de gente. Pero aquí déjame decirte algo, hay algo bien importante que es, hablaron de tal manera. Y esto habla sobre la manera relacional en la que Pablo y Bernabé manejaban el evangelio. Aquí una pregunta es, ¿Pablo y Bernabé sabrían a lo que iban? O sea, fueron a Iconio y dijeron, pues vamos a ver cómo que qué ocurre. La respuesta es que no, ellos sabían definitivamente a lo que iban, ellos sabían definitivamente que a lo que iban era a presentar el mensaje de Jesucristo, a presentar el glorioso mensaje del Evangelio, el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sabían lo que iban a hacer de tal manera que creyó una multitud de gente. Y eso significa que a quienes presentaron el Evangelio de esta forma, quienes lo oyeron y entendieron este mensaje y su propia necesidad, respondieron a la invitación de creer en Cristo, de tener fe en Jesucristo, de depositar su confianza en Cristo. Y aquí el punto central de todo este pasaje es que Pablo y Bernabé definitivamente sabían cómo presentar este mensaje. Por ende, tú y yo tenemos que saber cómo transmitir este mensaje. Como bien les dije, tiene que ser un mensaje sencillo y tiene que ser un mensaje rápido, porque déjame platicarte algo.
¿Qué ocurre si en alguna situación llegas a ver a alguien que tal vez, no sé, va saliendo del trabajo, de la escuela o simplemente vas caminando y ves a alguien que está atropellado? Tú no sabes cuántos instantes de vida le queden a esa persona. Si a esa persona le quedan muy pocos instantes, yo creo que sería muy, bueno, si a esa persona le quedan muy pocos instantes de vida, no tiene mucho tiempo y lo que él necesita es una salvación. ¿Y qué es lo que necesita? El mensaje del evangelio. Él no tiene tiempo de escuchar doctrinas, él no tiene tiempo de que le saturemos de la palabra de Dios. No sabemos si Dios puso esa oportunidad de vida o de muerte ante esa persona. Tú no sabes si esa persona simplemente tiene 5 minutos de vida y Dios te ha puesto para que hagas una sola acción, que es predicar el evangelio. Por ende, el evangelio, ven cómo es el mensaje más importante de toda la historia del hombre, porque habla de la redención del hombre, pero aunado a ello, por ser el mensaje más importante, tiene que ser el mensaje que tenemos que transmitir más fácilmente. Tiene que ser un mensaje que nosotros sepamos, que nosotros al menos dominemos en compartir, que nosotros lo vivamos como también lo veíamos en el devocional de antier. Y para predicarle el evangelio a una persona en ese estado, no necesitas ni de los 5 minutos. Simplemente es acercarte y decirle, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ten fe en Jesucristo, pon tu confianza en Cristo. Y al hacer este acto, si esa persona, aunque esté grave, aunque por este malo esté grave, puede ser que esta persona responda al evangelio. No es necesario que llore, que sangolotee, que se hinque y que pida perdón. No, hermanos. Desde su mismo estado de inconsciencia o de conciencia, puede entender el evangelio. Desde su mismo estado, puede comprender el evangelio y puede depositar su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiero llevar al día de hoy es de que uno no sabe qué oportunidad, pedimos por oportunidades al Señor, pero no sabemos qué oportunidad nos dé el Señor. No sabemos si la oportunidad de Dios sea algo rápido, es decir, algo como de 5 minutos, o sea una persona para discipularla toda la vida. No lo sabemos. Si tenemos la oportunidad de con un amigo, con un vecino, prediquemos el evangelio antes y después hablemos de doctrina, después hablamos de un discipulado. Pero primero, hermanos, es el evangelio, porque entendiendo el evangelio se entiende lo demás. Entendiendo la esencia del evangelio se puede comprender la palabra, podemos entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se centra en el evangelio. Entonces, hermanos, preocupémonos por compartir el evangelio de una manera eficaz. Conozcamos la esencia del mensaje, conozcamos y sepamos cómo compartirlo. Y precisamente para ello, hermanos, necesitamos prepararnos y alistarnos. Y aquí te voy a dejar con una ilustración que nos maneja el autor Larry Moyer. Es una ilustración muy divertida que me quedé pensando, digo, wow, creo que muchas veces nos parecemos de este hombre. Es una ilustración que dice, el periódico de Milwaukee Sentinel una vez contó la historia de un oficial de policía que decidió iniciarse en la cacería de venados. El problema era que él no sabía cómo cazarlos, así que una mañana fue al medio del bosque y se ocultó detrás de un arbusto. Para su alegría, un venado cola blanca venía trotando hacia él. Cuando el venado se paró frente al arbusto, el hombre saltó de allí, lanzó un disparo de advertencia al aire, apuntó con su arma al venado y gritó, quieto, policía. Si vamos a pescar a los perdidos, necesitamos aprender cómo hacerlo. Y muchas veces, hermanos, quiero que nos quedemos con esta ilustración. Muchas veces nosotros como cristianos somos ese policía. Tenemos la intención. Sabemos doctrina. Sabemos el mensaje. Conocemos cómo hablar de la palabra de Dios. Tal vez ahí en la iglesia tenemos hermanos, mejor dicho, tenemos a siervos que el Señor ha usado poderosamente para la predicación de su palabra, para las alabanzas, para la exposición de alguna doctrina, para la exposición de las enseñanzas. Tenemos hermanos con mucha capacidad y tenemos hermanos que el Señor los ha ocupado poderosamente. Y precisamente, hermanos, quiero que nos quedemos. Somos como esos policías, pero hermanos, cuando vayamos afuera, por así llamarlo, con venados, vayamos a querer como con estos venados,
No podemos tratar a aquel inconverso como al que está dentro de la iglesia. Toda la preparación que tenemos dentro de la iglesia es para que vayamos, la apliquemos al inconverso y él pueda poner su confianza en Jesucristo. Tenemos que estar mentalizados, tenemos que estar listos de que la persona a la cual yo le predico el evangelio no lo conoce. Muy probablemente no lo conozca. El que está dentro de la iglesia probablemente lo conozca. Entonces no puedo tratarlos de la misma manera respecto al mensaje. No puedo dar por sentado a aquel que le quiero predicar el evangelio que ya lo conoce. Por ende, tengo que ser claro. Tenemos que ser claros, hermanos, en la predicación del evangelio. Tenemos que ser claros en cómo compartimos ese evangelio, en cómo compartimos el mensaje central de la palabra de Dios, cómo compartimos el mensaje de la redención. Y esa es la importancia, hermanos. No seamos como este policía que ve un venado y lo detuvo. No, hermanos, seamos esos pescadores de hombres. Salgamos, hermanos, y pesquemos hombres para Cristo. Vayamos preparados, vayamos preparados para predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, pues dejamos esto. El devocional de hoy queda hasta aquí. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por verlo. Y bueno, hermanos, quiero decirle que, pues que ahí, coméntenos usted qué le pareció, si le ha sido de bendición esta serie devocional. Para mí realmente he visto el evangelio de una manera, bueno, el evangelio es práctico, pero he visto la necesidad del evangelismo, no solamente en mi vida personal o fortificar esa parte del evangelismo, sino como iglesia, hermanos, tenemos que ser una iglesia. Si nos hacemos llamar cristianos, tenemos que cumplir con Mateo 28. Tenemos que cumplir con compartir las buenas nuevas de salvación. Y hermanos, terminemos del devocional de hoy, perdón, pidiéndole a Dios que nos ayude a aprender tal vez un método que nos permita presentar el evangelio con claridad. Amén. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por cómo sigue hablando y bueno, hermanos, pues que sea de gran bendición para ustedes. Bueno, mañana continúen viendo el devocional. Mañana nos toca con el hermano Edwin, el sábado con su servidor y bueno, pues ahí estamos. Eh, nos vemos también el domingo ahí en nuestro servicio presencial. Entonces, para que ahí también lo tomen en cuenta. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga y el ánimo de todos los días, porque es mi deber todos los días decírselo, hermanos, lean su Biblia, lean la palabra de Dios. No saben, quienes no lo hagan, ¿verdad? No saben qué bendición es leer la palabra de Dios. No saben la bendición tremenda que es levantarte y lo primero que hacer es agradecer a Dios, pedirle a Dios iluminación para entender su palabra, leerla y eso va a dejar una enseñanza práctica, al menos para todo tu día a día. Entonces, hermanos, les sigo animando a que lean sus Biblias. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Estamos para servirles cualquier situación. Dios los bendiga.